pues vayan desarrollando y vayan teniendo a conciencia más o menos el tema del día de hoy. Pero bien, vamos a empezar. Cuando hablamos del tema del oncenio de Leguía, estamos hablando de un tema del siglo XX, ¿ok? Anota esa característica, ya estamos hablando de temas del siglo XX prácticamente, ¿ya? Entonces, ante esta situación, jóvenes, tenemos que entender lo siguiente. Pero, ¿qué cosa es el oncenio en sí? ¿Ok? ¿Qué es el oncenio? Para entender el oncenio tenemos que entender que es una dictadura civil. Mira ese término, mira, escúchale ese término. ¿Alguien me puede decir qué cosa es una dictadura civil? Los escucho. ¿Qué es una dictadura civil, jóvenes? Ya sabemos qué es dictadura. Dictadura es cuando el gobierno está radicado en una sola persona. Pero esta palabrita se administra o se conjunta con otra, que es civil. Un partido o un gobierno dictatorial civilista, por decirlo así. Se le dice dictadura civil porque tenía el apoyo de las masas, ¿ok? Es por eso que se le denomina dictadura civil, ¿ok? No te vayas a olvidar. ¿Y cuál era el objetivo del señor Augusto B. Leguía? El objetivo era, aquí está claramente, ¿ok? Aquí está claramente, modernizar al Perú, ¿ok? Sacarlo al Perú de un gobierno, de un momento donde pues en la República Aristocrática era todo basado en la agricultura. Leguía lo que va a buscar es cambiar eso y volver al Perú en un país capitalista. Mira qué interesante, tenemos otro término, un término capitalista. En este caso, su gobierno sería de carácter populista. ¿Por qué de carácter populista? Porque él, en este caso, va a ser algo muy distinto a lo que en la República Aristocrática se venía haciendo, y ya lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Ahora, el Perú estuvo muy vinculado a los Estados Unidos, ganador en este caso de la Primera Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos gana la Primera Guerra Mundial, se posiciona, ¿ok?, en el mundo entero como la primera potencia. Espero que me estés entendiendo esta situación. Se pone como la primera potencia en el mundo y de ahí va a nacer el otro fragmento de la historia, ¿ok? Ahí nace el otro fragmento de la historia. Entonces ya tenemos el tipo de gobierno, ¿verdad? Ya sabemos qué tipo de gobierno es, cómo se caracterizó y de qué forma se trabajó. En este caso, en la posición del oncenio, ahora cuando hablamos del oncenio estamos hablando que el señor Augusto B. Leguía se sentó 11 años en el poder. Es por eso que se le llama el oncenio del señor Leguía, ¿ok? Ahora, el contexto. Tienes que tener en contexto lo siguiente. En el mundo entero, ¿ya? Estados Unidos gana la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Gana la Primera Guerra Mundial y se posiciona como el primer país capitalista del mundo, ¿ok? Luego nace un país, la famosa URSS, o la Unión Revolucionaria Socialista Soviética, ¿ok? Los soviets, por decirlo de esta forma, y nacen con una nueva política, el socialismo, el comunismo, por decirlo de esta forma, ¿ok? Entonces, ante esa situación, Estados Unidos, potencia del mundo, y nace, en este caso, la URSS. Antecedentes. La República Aristocrática, un gobierno basado en la agricultura, un gobierno basado en los hechos o anécdotas prácticamente en el oligarcado. Haciendas en la sierra, haciendas en el norte, haciendas en la costa, petróleo, cobre y, en este caso, el caucho. Ahora, lo que venía a hacer el señor Leguía, prácticamente lo que él quería hacer como una referencia muy importante, es que nosotros tenemos que tener en contexto esto. ¿Ok? Primero, teníamos petróleo. ¿Dónde estaba el petróleo, jóvenes, en el Perú en ese tiempo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba el pozo petrolero? ¿En qué departamento? Saquen los apuntes, no quiero hablar solo. ¿Qué departamento estaba el petróleo? Piura. En Piura, ¿ok? Teníamos petróleo en Piura. Teníamos azúcar, teníamos algodón. ¿Quién dominaba sobre esos dos artilugios o esas dos materias primas? Los oligarcas. Los oligarcas, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos el caucho en la selva peruana. También tenemos el cobre. Y por último tenemos la lana. ¿Quiénes gobernaban sobre la lana? Los gamonales. Del sur, ¿ya? Los gamonales del sur. No te olvides, los gamonales del sur. Entonces, ¿aún teníamos esta materia prima? Sí, aún teníamos esta materia prima y esta forma de gobernar y esta forma económica. Pero
Con la entrada de los Estados Unidos, todo esto va a cambiar. ¿A qué punto? Bien, analicemos desde aquí, ¿ok? Vamos desde el punto de línea. En la República Aristocrática, características, el gobierno de 40 familias poderosas, los Pardo, ¿no? En este caso también tenemos a Leguía, ¿no? Las 40 familias que se rotaban el poder, un gobierno basado en la agricultura. Otra característica, van a excluir a los indígenas. Se recuerda que era la mayoría poblacional, entonces los excluyen, ¿ok? Ahora, pero cuando entramos nosotros al oncenio, ¿ya? Leguía con el nuevo fundamento de la patria nueva, era que vamos a empezar construcción. Para Leguía decía, lo que en la República Aristocrática se vivió ya es viejo, vamos a dejarlo de lado, hay que dejar eso. Y empiezan las construcciones, hijo, empiezan las obras, empiezan a construirse plazas, en ese caso la Plaza San Martín, ¿no? Algunos han ido a la Plaza San Martín, no sé si alguien ha ido a visitar la Plaza San Martín. Esa construcción fue hecha en el oncenio de Leguía. Se construyeron avenidas, ¿ok? La avenida Arequipa, la avenida Brasil, la avenida Venezuela, la avenida Universitaria. Esas avenidas se construyeron en el oncenio de Leguía y todas esas avenidas atraviesan por Lima, ¿ok? ¿Quién más se trajo? En la República Aristocrática se andaba con carritos, un caballo y tu carrito, ¿no? Y plan andando. Y Leguía dijo, ya no, eso ya no va, ya no va. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer carros, autos al Perú. Por primera vez en el Perú habían autos y empieza el tráfico que hasta el día de hoy nos aqueja. ¿Alguien sabe de qué marca o de qué empresa la primera vez que se trajo de carros fue lo que trajo Leguía? ¿Qué tipo de carros trajo Leguía acá al Perú? No me digan Toyota porque Toyota es casi nuevo, no molesten. ¿Eh? A ver, dígame. A ver, champén, pues. ¿Segura? Marca de carros. Ni me digan Lamborghini porque eso ni existía todavía. Volkswagen, Volkswagen. No, el Volkswagen es un clásico alemán. Chevrolet. Todavía no había. El Chevrolet, no, todavía no llegaba el Chevrolet aquí todavía. El Hyundai, profe. Mario, un Hyundai. No, los Hyundai todavía no llegaban, amiga Jimena, todavía no. Es una marca. ¿Un Nissan? Taxi. Nissan, no, el Nissan es casi contemporáneo de nosotros. No es muy. Los escarabajitos. Los taxis. Los van y los de Carabajo. ¿Cuál? A ver. Los taxis. No, no estoy diciendo qué tipo de carro, estoy diciendo qué marca de carro. ¿Nadie latina? Creo que hasta el día de hoy no sé si habrán escuchado la marca Ford. Los Ford, los autos Ford que estaban en Estados Unidos, fueron los... Es americana. La marca. Exactamente, es americana. Y entonces trajeron los primeros carros de Estados Unidos aquí. ¿Qué carros eran? La marca Ford. Entonces ya sabes. Entonces, profesor, ahora ya entiendes por qué hay hoteles, ¿no? También se hicieron hoteles, hijo. También se hicieron los hoteles en ese tiempo. Porque la cosmovisión de Leguía era modernizar el Perú, dejar al Perú atrás y poner un Perú nuevo, ¿ok? En este caso, pues se ve bonito, ¿no? Se escucha bonito porque ya empezaron a haber más distritos, más avenidas, ¿no? Los palacios, se hizo el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, se hizo en el gobierno del señor Augusto B. Leguía. El primer hotel que se hizo en el gobierno de Leguía fue el Hotel Bolívar, ¿ya? El cual está en la misma Plaza San Martín. Y para todos los futboleros, porque como en este caso Leguía dijo, todo país desarrollado tiene su estadio. Ahora sabes cuándo se construyó el Estadio Nacional. El Estadio Nacional se construye en el gobierno del señor Augusto B. Leguía, ¿ok? Entonces es ahí donde inicia el proceso de una modernización de un Perú, ¿no? Entonces se construyen hoteles, estadios, ¿no? Ahora, él decía, si en la República Aristocrática los ignoraron, Leguía decía, yo los incluyo, tranquilos, los indígenas van a ser incluidos en nuestra sociedad, ya no van a ser más marginados. Perdón. Ya no van a ser más marginados, ¿ya? Si antes los excluían, yo los incluyo, tranquilos, yo los incluyo. Y empieza la inclusión del sector indígena, ¿ok? Ahora, otra cosita, se van a empezar a prestar dinero, ¿no? ¿Quién no se ha prestado plata alguna vez? Si alguna vez ha tenido experiencia tanto como prestamista o como el hombre que ha prestado, va a tener mucha de qué reírse hoy porque Leguía empezó a prestarse plata. ¿Alguno de ustedes ha prestado plata y nunca les han devuelto alguna vez acá? Qué triste, ¿no? Cuando prestas plata y nunca te devuelve. Yo he prestado más de 5 soles el año pasado y hasta ahorita me están devolviendo estos de pseudo estudiantes míos. Pero bueno, empezó los préstamos con Estados Unidos y el Perú empieza a formarse nueva banca, hijo mío. El BCP, el BCR
se va a fundar por primera vez también en nuestro país, jóvenes, ¿ok? Se funda el BCR en el Perú, la Banca Central de Reserva, pero vamos a verlo un poquito más adelante y más a detalle cómo se va a fundar, cómo es que se funda el banco, ¿no? Empieza a haber más fábricas y el Perú ya salía de un letárgico proceso a entrar a un proceso nuevo. El Perú estaba cambiando prácticamente con el gobierno de Leguía. Todo bonito hasta acá, todo chévere, todo bacán, pero va a cambiar, no te emociones, tranquilo, el Perú va a cambiar todavía, aún no había nada, tenemos algo bonito por acá. Pero luego de este proceso, ¿no? Luego de este proceso tenemos el tercer militarismo, ¿no? El tercer militarismo que es prácticamente con la entrada del señor Sánchez Cerro en el poder. Regresa nuevamente, en este caso, el gobierno militarista, ¿no? Entonces sabemos que el gobierno de Leguía empieza del año 1919 hasta el año 1930, ¿no? En el año 1930 el gobierno del señor Leguía termina con el golpe de Estado hecho por el señor Sánchez Cerro y se retorna al militarismo. Pero bien, vamos por pedazos, vamos por partes, para que más o menos me entiendas. El gobierno de Leguía de forma económica, ¿ok? Ya sabes, de forma económica el objetivo era hacerse un país capitalista. ¿Alguien me puede definir qué cosa es capitalismo? A ver, estudiantes de cuarto de secundaria, yo sé que manejan ese punto. ¿Qué es capitalismo, hijos? A ver, piensa. ¿Qué es capitalismo? No los escucho. Ideología económica. ¿Basado en qué? El dinero. Ya, basado en el dinero, lógicamente, pero algo más. ¿Qué cosa es el La capitalismo? producción. Producción. Ya. El capitalismo, el Perú actualmente es un país capitalista. Hay fábricas, hay Sí, empresas, sí, sí. sí. Eso, lo que tú vives hoy en la actualidad, eso es capitalismo, ¿ya? Es un desarrollo en base al préstamo económico, al desarrollo, al fundamento de las fábricas, al manejo de los bancos. Hoy en el Perú abundan bancos, pero hasta por montón. Ese es un país capitalista. Y eso es lo que quería Leguía, ¿ok? Pero ¿cómo atraes, en este caso, a un país, ¿ya? Que para que te preste dinero, si pues el Perú todavía seguía un proceso letárgico. Bien, van a empezar a pedirse plata de la primera potencia en el mundo. ¿Quién fue? Estados Unidos. Y Leguía va a hacer 3 préstamos. El primer préstamo fue de 5.000 millones de dólares, luego fue 15.000 millones de dólares y luego fue 25.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿y qué rayos hizo Leguía con tanta plata? Ah, muy bien. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Para esto, Estados Unidos dice, aguanta, me están pidiendo 5, me están pidiendo 15, me están pidiendo 25.000. ¿Estos me van a poder pagar? Me están pidiendo plata. Es así cuando presta plata a tu amigo. Te pide 10 céntimos, 2 soles, 5 soles, 20 soles, 30 soles. Pues tú dices, ¿me podrá pagar este? ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos? Ah, vamos a mandar a un hombre, al señor William Cumberland. Este hombre, el señor William Cumberland, vino al Perú, ya desde Estados Unidos, y empezó a verificar todos los asuntos del Perú, ¿no? Vio los ingresos, la materia prima, vio todo lo que tenía, y le dijo, ¿sabes qué, Leguía? Tú no tienes plata para pagarme todo lo que te estoy prestando. Y Leguía dijo, pero yo necesito plata, pero no tienes plata, ¿dónde me vas a pagar? Y en ese caso, la misión Cumberland cumplía esa misión, fiscalizar qué es lo que estaba haciendo. Y le dice, ¿sabes qué? Ya, vamos a hacer algo, le dice Cumberland. Te vamos a prestar plata, pero hay requisitos de préstamo. Ah, mira acá. Primer requisito, me vas a entregar tus aduanas. O sea, las aduanas es por donde sale la materia prima, ¿ok? Y ahí entra plata, hijo mío. Entra dinero por ahí, por importar y exportar, entra dinero. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Leguía, me tienes que entregar todas tus aduanas. Y Leguía le dijo, no te preocupes, toma las aduanas. Le entregó las aduanas. ¿Ahora sí me puedes dar el préstamo? No, espérate, hay otro requisito. ¿Sabes qué? Tú no tienes banco, ¿ya? Tú no tienes un buen banco, así que tienes que crear un banco. Y en este caso le dices, tú sabes que el dólar sube y baja y es el banco que regula eso, ¿no? En este caso le dices, si en el Perú la moneda, o en este caso, claro, las monedas se desvaloran y empiezan a entrar en crisis, ¿quién lo va a recaudar o quién lo va a regular? No tienes un banco. Y en ese momento se va a fundar el banco o el BCR. Ahora entiendes cómo se fundó el BCR. Fue por exigencia de requisito de préstamo por los Estados Unidos. ¿Ok?
Otro punto. Hasta ahí le dijo, no hay problema, ya, no hay problema. Y solo 2 puntos y empezaron a prestarle plata. ¿Y cuáles fueron los gastos de Leguía? Ya te expliqué, las obras públicas, ¿no? Empezaron a crearse pues nuevas avenidas. Pero en este caso también se crearon nuevos distritos, ¿ok? Se crearon nuevos distritos. ¿Qué distritos se crearon en ese tiempo para la clase media? Porque va a surgir la clase media en ese tiempo. Va a surgir Jesús María, ¿ya? Va a surgir Lince, San Isidro, San Borja. Esos distritos van a aparecer en el Perú por primera vez y Leguía se lo va a entregar a la clase media. Ya vas a entender quiénes son la clase media también, ¿no? Entonces, ya te expliqué, las obras públicas se empezaron a crear en este caso, las plazas, los hoteles, se trajeron automóviles, las avenidas. El Perú estaba entrando en un cambio muy interesante, ¿no? Los estadios. Entonces, en eso estaba invirtiendo el señor Augusto B. Leguía, ¿no? La construcción de nuevos distritos. Y ahora, él ya sabía del manejo de los oligarcas. ¿Se acuerdan cuando Billinghurst entró al poder con el famoso pan grande, ¿no? Y él no era oligarca. ¿Y qué hicieron los oligarcas cuando vieron que Billinghurst estaba en el poder? ¿Qué le hicieron? Le hicieron un golpe de Estado. Y él dijo, aguanta, para que los oligarcas no me hagan un golpe de Estado porque estos ya me tienen cólera, vamos a construir canales de irrigación. Yo sé que los oligarcas tienen azúcar y algodón. Si estos intentan hacerme un golpe de Estado, les corto el agua y ya verán ellos cómo van a seguir produciendo eso. En base a esa idea, chicos, va a construir los canales de irrigación y se van a construir grandes canales de irrigación. Por ejemplo, en Lambayeque se construyó la represa de Olmos, ¿ya? Y en Ica se construyó el Imperial, 2 canales de irrigación, ya 2 fuentes de irrigación, que en ese tiempo pues Leguía lo construye para poder limitar el poder de los oligarcas, ya les limita el poder y les dice, si tú me quieres hacer un golpe de Estado, yo te corto el agua. Y para eso sabemos que Olmos recién fue inaugurada en el gobierno de Ollanta Humala, o sea, ha durado casi 70 años hasta que recién Ollanta Humala inaugura, ¿no? Pero fue un medio, ¿ya? De cómo pues controlar a la poderosa oligarquía. En este caso, Estados Unidos ya empieza a adueñarse de grandes materias primas. Se adueña del petróleo en Piura, pero se va a adueñar también del centro minero del Cerro de Pasco, ¿ya? Se lo va a quitar al Perú y se va a adueñar él mismo de esa empresa minera. Y él va a crear una refinería, que es la refinería de La Oroya. ¿Alguien sabe qué es una refinería, hijos? ¿Sabes qué es una refinería para que más o menos entiendas el tema? ¿Alguien sabe más o menos? Ya, mira, fácil. Si tú sacas un lingote, ya, por ejemplo, cuando tú vas a Cerro de Pasco, ¿qué materia prima hay en Cerro de Pasco? ¿Qué sacas qué material sacas de Cerro de Pasco? Oro, plata. Cobre. Muy bien. Cobre. El cobre lo sacas en bruto, ¿ya? Sin ofender a los presentes. Lo sacas en bruto, ¿ya? Ahora, en este caso no te cuesta igual. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo llevas a la refinería. Y en la refinería lo conviertes en lingotes, ¿ya? Y eso cuesta más. Cuesta más. Entonces, al llevarlo con lingotes, el precio se eleva. Entonces, eso es lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Y construye la refinería porque Leguía le exonera de impuestos, ¿ya? Le exonera de impuestos a esta refinería, a esta empresa minera que era administrada por los Estados Unidos, y con esa plata van a hacer la refinería de La Oroya. Entonces, ya prácticamente estamos a la merced de los Estados Unidos porque la materia entrante en el Perú era literalmente hijo de los Estados Unidos. Y entonces, de forma económica, es como es que Leguía empezó a trabajar el Perú, ¿ok? La hizo más moderna a causa, en este caso, de los préstamos, ¿ok? Y el Perú se convierte de ser un país retrasado a entrar a un país, pues, más moderno. Ahora, en lo social, ¿cómo estaba en lo social? Si tú quieres gobernar por muchos años, tienes que controlar a las clases sociales. Tú no puedes gobernar por 3, 4 años. En la República Aristocrática los presidentes duraban 4 años. Ya duraban 4 años, no te olvides de eso. Y en las clases sociales, pues recordamos que solamente habían los oligarcas, los gamonales, los obreros y los indígenas. Ahora esto cambia. Por primera vez en el Perú va a surgir la clase alta, lo que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? ¿Y quiénes estaban en la clase alta, profesor? En la clase alta estaban los oligarcas.
ya estaban los oligarcas en el poder. Y la forma de controlarlos, ya sabes, era la construcción de represas. No te olvides, hijo, Leguía le va a dar una ley a los oligarcas, que es la ley de las aguas. ¿Y qué decía esa ley? Que todos los ríos estaban al mando del Estado. ¿Y quién era el Estado? Leguía. ¿Te das cuenta o no? Esa es una forma estratégica de poder dominar a la oligarquía. Y luego estaban los gamonales. Ahora, ¿cómo controlas a los gamonales ya que estaban muy lejos? Estaban demasiado lejos. ¿Cómo los controlas a los gamonales? Y aquí, hijito mío, nacen por primera vez las carreteras intraprovinciales. Ahora hay carreteras para irse a Puno, Arequipa, Chiclayo, Trujillo. Entonces, Leguía va a empezar a construir carreteras para llegar y poder conocer a los gamonales y que esos también no se levanten en contra de él. Luego va a surgir la burguesía, una clase social muy interesante. Los burgueses eran personas que empezaban a invertir, ¿ya? Invertían en los bancos, invertían en las construcciones, invertían en el Estado. Entonces Leguía los mantenía felices, ¿ya? Leguía apoyaba a los burgueses porque de esa forma, al crecer ellos, los oligarcas perdían poder, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos a los tres estamentos de la clase alta. Oligarcas, a través de la ley de las aguas, a los gamonales con la construcción de caminos, y a la burguesía, el Estado, en este caso Leguía, los apoyaba. Vamos con la clase media. ¿Quiénes estuvieron en la clase media? En la clase media estaban los profesionales de la San Marcos, ¿ok? Ahora ya no eran los oligarcas nada más. Ahora toda persona también podía educarse en la Universidad San Marcos. ¿Y qué hicieron en la San Marcos? Facilito. Aquí van a hacer un término llamado la burocracia, los burócratas. ¿Y qué decía Leguía? Los burócratas necesitan trabajo. Y un burócrata trabaja para el Estado. Y empezó a darles trabajo, ¿ok? Les da trabajo. Y trabajan para el Estado, trabajaban en el Congreso, trabajaban en el Poder Judicial, y de esa forma pues los mantenía felices a ellos, ¿ok? A tal punto que para la clase media, Leguía construye esos nuevos distritos, hijo mío. Por ejemplo, yo te mencioné la construcción de Lince, San Isidro, San Borja, ¿verdad? Ya, para ellos le construyó esos distritos, para que ahí vivieran, les dio casas, en este caso a la clase media, ¿no? Y la clase media feliz, pues si un presidente te da casa, te da trabajo, ¿qué más quieres? ¿Y cómo les pagaban a ellos? Ah, con los préstamos de Estados Unidos les pagaban a los burócratas. Y ahora te das cuenta por qué cobran bastante dinero. 15.000 soles, 25.000 soles, 30.000 soles. Los funcionarios del Congreso cobran esa cantidad y encima tienen la conchudez de decir, no me alcanza. 16.000 soles mensual no me alcanza. Imagínate. Nuestros padres hacen maravillas con 900.000, 2.000 soles, 3.000 soles. Imagínate con 16.000 que no les alcanza. Es una cachetada, es un golpe muy bajo a la pobreza, ¿verdad? Bien, entonces hasta ahí estaba la clase media. Y en la clase baja, pues tenemos a los obreros, ¿no? Por un lado los obreros, él les ratifica, ya, a los obreros les ratifica las 8 horas laborales, le dice, no se preocupen, ustedes tienen sus 8 horas laborales tranquilos, ¿no? Y va con los campesinos, sí tuvo un trabajo más interesante. A los campesinos les va a dar tierras, les va a legalizar sus tierras, porque los campesinos trabajan con eso. Entonces Leguía le dice, no se preocupen, propiedad privada, esta tierra va a ser tuya. Y le entregaba las tierras, ¿no? Incluso Leguía fue tan bien vivo que empezó a hacer el discurso en quechua. Él no sabía quechua, pero se aprendió el quechua y dio el discurso en quechua. Y la gente emocionada, ¿no? Uy, mira, un nuevo presidente. Luego de eso, les dio, ¿han visto esa bandera multicolor que dicen que es la bandera del Tahuantinsuyo? Que es similar a la bandera del orgullo gay. Tranquilos, muchachos, ya, que es similar. ¿Ya han visto esa bandera? Leguía, por primera vez, le lleva y le dice, ¿saben qué? Miren, esta es la bandera que los representa. Y es donde ahí nace ese mito. Porque el Tahuantinsuyo no tenía bandera, hijito mío. Es mentira, el Tahuantinsuyo nunca tuvo bandera. Entonces, ante esa situación, nos damos cuenta que el Perú ahora estaba cambiando, ¿no? Y Leguía, pues, a los indígenas los mantenía felices. Y para mantenerlos más felices le dicen, ¿saben qué? Le voy a dar un día del calendario. El día del campesino. ¿Alguien sabe cuándo es el día del campesino? El 24 de... Junio. Entonces los indígenas estaban felices porque ya les dieron un día dentro del calendario. Entonces, pues, esa es una forma, hijo. ¿Te das cuenta? Ese es un gobierno populista. Todo lo que yo te he dicho quedó en el papel, hijito. Porque luego a los campesinos se les va a explotar. Ya va a haber una explotación.
Ya te vas a enterar cómo le van a explotar a los campesinos. Pero mira, ya tenemos las clases sociales, clase alta, clase media, clase baja. 3 aspectos relevantes dentro de este oncenio. Bien, ahora, en este caso, antes de entrar a la política, tú te preguntarás, pero profesor, ¿cómo explotó a los indígenas? Fácil. Hay una ley llamada la ley de la conscripción, sí, la conscripción vial. Esa ley de la conscripción vial decía que todo hombre de 18 años, cumpliendo los 18 años, debería trabajar 2 semanas gratuitamente en la construcción de caminos. Mira qué interesante. Deberían trabajar todo hombre de 18 años 2 semanas gratuitamente para hacer caminos. Y en este caso, pues muchos de los indígenas vivían en la parte sierra del Perú. ¿Y le convenía Leguía o no? Sí, le convenía. Y de esa forma se explotaba a los jóvenes de ese tiempo. Muy bien. Entonces ya hemos visto el aspecto social. Ahora en el aspecto político es mucho más interesante todavía. Para entrar a la política, chicos, me voy a hacer un poco corto. Yo les voy a pedir, por favor, reingresar con el mismo link para poder terminar ya la clase del 11.